Buenas tardes. Soy el doctor Rodríguez. Me han pedido que hagamos una revisión de histología en las 2 horas que vamos a disponer. El curso de histología, como saben, es un curso que se hace en ciencias básicas. Es un curso que tiene que ver con la parte de lo que es la microscopía o lo que es la anatomía microscópica, ¿no? Y si bien es cierto, el objetivo más importante del curso es ver la parte morfológica, ultraestructural de la célula, de los tejidos, de los órganos. Sin embargo, también tenemos que nosotros correlacionar definitivamente con lo que es la fisiología. Y lo que más últimamente estamos incidiendo, recalcando, es correlacionarlo con la parte patológica y con la parte clínica. Tal es así que últimamente nosotros estamos dictando el curso de histología a través de una metodología que se llama el aprendizaje de la histología basado en problemas, ¿no? Uno podría pensar, eso solamente se puede hacer en clínica, ¿no? O sea, en base a casos clínicos, hacer un curso de histología. Sin embargo, esta es una nueva experiencia que estamos haciendo nosotros. No sé si ustedes saben, hay anatomía basada en problemas, que incluso hay un libro ya que se vende. Sin embargo, la parte de histología todavía no se ha avanzado mucho. La idea es esa, ¿no? O sea, nosotros a los chicos de primer año de medicina no saben nada de lo que es una enfermedad, no saben nada de lo que son los síntomas de los signos. Sin embargo, les empezamos a hablar un poco de eso y por ahí le creamos un mayor interés al curso, ¿no? De por sí los cursos de ciencia básica son un poco áridos, no son muy atractivos, que digamos, pero a través de esta metodología hemos logrado que los alumnos tengan mucho más interés al curso y que después se den cuenta que este curso les va a servir para patología, para fisiopatología, para la parte clínica, ¿no? Entonces, en estas 2 horas, en la primera hora vamos a revisar lo que es el aparato digestivo y la última hora vamos a hacer la parte de urinario y de respiratorio. ¿Estamos de acuerdo? No podemos hacer todo el curso definitivamente por las 2 horas que disponemos, ¿no? No es por nada, pero yo trabajo también en USAMEDIC, en Transmedic, que son las competencias de alguna manera de nuestra casa, donde disponemos de muchas más horas y podemos hacer el curso completo, ¿no? Bueno, entonces empezaremos. Vamos a presentar un caso clínico cualquiera, ¿no? En las preguntas que yo he enviado hay como 40 casos clínicos que hemos enviado del curso de histología. Entonces, a ver, al principio sería bueno que un poco participe, ¿no? Ustedes tal vez ya saben la respuesta y me gustaría pues que lo digan, ¿no? No que yo necesariamente dé la respuesta, ¿no? Este es un paciente con un cuadro clínico de anemia. La biopsia gástrica muestra una gastritis crónica atrófica. Los parámetros hematológicos evidencian una anemia macrocítica o megaloblástica también, como se llama, ¿no? La causa probable de la anemia se debe a una disminución del número de células. ¿Cuáles células tienen que ver, ¿no? De alguna manera, con un componente que puede a la larga condicionar una anemia, ¿no? ¿Sí? Parietales, dice nuestro colega. A ver, así es, ¿no? Son las células parietales. Entonces, a propósito de esto, vamos a empezar a hacer una revisión de la parte del tubo digestivo. Yo pensé hacer solo de estómago, pero después mejor vi por conveniente hacerles toda una revisión de la parte de tubo digestivo. Y después, en un segundo caso, vamos a revisar la parte de glándulas anexas, dentro de los más importantes, el hígado, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar, si bien es cierto, del estómago a continuación, pero primero, bueno, hablemos del estómago. El tubo digestivo no empieza en el estómago, pues no crean ustedes que es así, ¿no? Empieza en el esófago, ¿no es cierto? Como tubo digestivo. Si bien es cierto, la vía digestiva empieza en la cavidad oral, después pasa a lo que es la orofaringe,
¿no? Después viene el esófago. Yo creo que unas cuantas palabras solamente del esófago que les puede ser de interés a ustedes, porque en estos cursos hay que darles sus puntos más importantes nada más. Nosotros no podemos hablarles de una manera muy amplia porque nunca terminaríamos. El tubo digestivo en general, como saben ustedes, tiene 4 capas, ¿no? La mucosa, la submucosa, la capa muscular y lo que sería la serosa o adventicia, ¿no? Ahí empezamos ya con la diferencia. El único órgano que no tiene serosa y solo tiene adventicia es el esófago, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un órgano que está en la cavidad torácica, ¿no es cierto? Si estuviera en la cavidad abdominal, tendría serosa, lo que se llama el peritoneo visceral, ¿no? Y después el peritoneo parietal formando la cavidad peritoneal. Entonces recuerden, una de las grandes diferencias del esófago es que solamente tiene adventicia. Y cuando hablan de adventicia, ¿de qué tejido estamos hablando? Solamente estamos hablando de un tejido conectivo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia con la serosa? La serosa, además del tejido conectivo, se rodea de una capa de células mesoteliales, ¿no? Que, como toda serosa, ¿no? Lo vamos a encontrar también en la pleura, lo vamos a encontrar también en el pericardio. El hecho de tener adventicia solamente y no tener serosa, no tener peritoneo, ¿qué inconvenientes, qué desventaja le puede causar al esófago? ¿Alguien tiene una idea? Hablemos del cáncer de esófago. ¿El cáncer de esófago qué cáncer es? Es un carcinoma epidermoide, ¿no es cierto? Porque el epitelio del esófago es un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. Por eso es un carcinoma. El cáncer de esófago es un cáncer invasivo, invade las paredes del esófago e infiltra órganos vecinos. Ustedes no sé si habrán tenido algún caso donde toma los órganos que están debajo, ¿no? En este caso la tráquea, puede tomar la aorta incluso, ¿no? Puede perforar la aorta. ¿Y eso por qué? Justamente porque no tiene serosa. La serosa como que separa los órganos, ¿no? Y de alguna manera evita esa infiltración tan fácil hacia los órganos vecinos. La otra característica con relación al esófago, les hablaba que el epitelio es un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. Y que produce, a consecuencia de eso, se produce un carcinoma epidermoide. El esófago, cuando hay un problema de reflujo gastroesofágico, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con alguna alteración de la zona del hiato, ese reflujo gástrico, ese reflujo de ácido clorhídrico, hace que el epitelio del esófago cambie a otro tipo de epitelio. ¿Cómo se llama eso? Metaplasia, ¿no es cierto? La metaplasia en este caso. En este caso no es metaplasia escamosa como ocurre en el aparato respiratorio. Este segundo caso es una metaplasia cilíndrica, ¿no es cierto? Y eso tiene un nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio de esa metaplasia, de ese cambio de epitelio en el esófago? El esófago de Barré, ¿no es cierto? El esófago de Barré. Entonces viene ahora la segunda parte de esto. Hemos dicho que el cáncer más frecuente del esófago es el carcinoma epidermoide, ¿no es cierto? ¿Habrá adenocarcinoma de esófago? Sí, ¿no es cierto? ¿A partir de qué? Del esófago de Barré. A partir del esófago de Barré puede haber un adenocarcinoma de esófago. Entonces, recuerden ese detalle. Entonces, son 2 perlitas que les estoy dando con relación a la adventicia, con relación al epitelio. Y el tercer punto que quiero que recuerden de esófago para pasar al estómago es su capa media muscular. Su capa media muscular. El esófago mide más o menos 25 centímetros de largo, ¿no? Atraviesa todo el tórax.
Y este tubo en su tercio superior, su capa media muscular es de tipo esquelético, es músculo esquelético, es un músculo voluntario. Su tercio inferior, o sea, muy cerca ya al cárdias, es músculo liso, es un músculo involuntario. Lo cual quiere decir que el tercio medio es una mezcla de los dos. Pues ahora viene la pregunta: ¿qué importancia tiene que el esófago tenga músculo esquelético o tenga músculo liso? ¿No? O les pongo un ejemplo: el perro tiene músculo esquelético hasta el estómago. ¿Qué ventaja le da al perro tener el estómago con músculo esquelético, músculo voluntario? Claro, que puede contraer su estómago cuando el perro quiera, ¿no? O sea, en cualquier momento. Algo no le gusta, lo bota. Y a mí sucede, ¿no? El perro eso es muy fino. Esta comida, ¿no? Lo come y después... ¿Nosotros cuándo hacemos eso? Cuando tomamos mucho alcohol nada más, ¿no? Pero por otra causa. Entonces recuerden ese detalle, ¿ya? Nuestro esófago no es voluntario en la parte inferior, entonces por lo tanto no ocurre eso. Bueno, entonces, eso es con relación al esófago. Ahora vamos a hablar del estómago. El estómago, saben ustedes, que es un órgano, en realidad es como una cavidad porque sirve de reservorio a todo lo que ingerimos. Tiene tres zonas, tres partes, tres regiones. La zona del cárdias es lo primero, después viene el fondo, después viene el cuerpo y después viene el píloro. El píloro forma parte también del estómago. Esas tres regiones del estómago se diferencian unas de otras, ¿ya? Y la gran diferencia está relacionado a las capas que tiene, ¿no? Nosotros no les he dicho eso en el esófago, pero ¿cuál sería el criterio más importante para reconocer el esófago? ¿Cómo reconozco yo el esófago? ¿No? Por su epitelio y por la presencia de glándulas esofágicas en la submucosa. Es una característica que no la tienen los demás órganos. El único órgano que tiene epitelio poliestratificado plano no queratinizado en el tubo digestivo es el esófago. Después nos vamos al otro extremo, ya en el ano vamos a encontrar un epitelio poliestratificado plano, ¿no? Entonces recuerden, en el estómago lo más característico que vamos a encontrar es en la mucosa, ¿ya? El resto de capas, la submucosa, la capa muscular, la capa serosa, como que no nos ayuda para nada. Entonces, las diferencias en las cuatro regiones lo vamos a encontrar en la mucosa. El estómago, la pared del estómago no es una pared completamente lisa. Presenta arrugas, unos pliegues, ¿no? Que tiene sus nombres, algunos le llaman foveas, fositas gástricas, ¿no? Entonces, eso porque el estómago de alguna manera, conforme uno va comiendo, se va agrandando más, ¿no? Entonces, cuando está vacío, un poco que se arruga. El epitelio de cubierta es un epitelio ya de una sola capa de células, monoestratificado, cilíndrico, mucosecretor, ¿ya? Se han dado cuenta que había un cambio de epitelio, de un poliestratificado a un monoestratificado. Eso se llama transición de epitelio, y eso ocurre a nivel del cárdias, ¿no? El cárdias, desde el punto de vista histológico, es la zona donde cambia el epitelio de poliestratificado a monoestratificado. Con relación a este epitelio mucosecretor, cilíndrico mucosecretor, es bueno que ustedes sepan que este epitelio, como dice su nombre, que produce un moco, está dentro del grupo de las estructuras que tiene que ver con la defensa del estómago frente a las agresiones, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan cuando hicieron el curso de gastroenterología de la balanza, ¿no? De los factores agresivos y defensivos que tiene que soportar el estómago, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los factores defensivos está, pues, el moco, este epitelio, ¿no? La mucosa, que nos protege de las agresiones que frecuentemente soportamos, ¿no?
Les cuento sobre eso que hay muchos agresores, ¿no? Entre comillas, no solo es el alcohol, no solo es el cigarro, no solo es el café, no solo es el chocolate, ¿no? Y últimamente hay muchos trabajos sobre la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? ¿Sabían ustedes que la Coca-Cola produce gastritis? Y ya hay toda una campaña anti la transnacional, ¿no? La Coca-Cola, pues, ¿no? Para evitar seguir consumiendo más Coca-Cola, porque justamente ha habido algunos trabajos que han evidenciado que puede producir gastritis. Y iba a lo último, ¿no? Los estudios que se está haciendo con relación al Helicobacter pylori, ¿no? Una bacteria que una de las cosas que hace al principio esta bacteria es comerse el moco, ¿ah? Y al comerse el moco nos expone al ácido gástrico, definitivamente, ¿no? Por ahí viene la gastritis, después viene la úlcera y después viene el cáncer. Pues ahorita hay una correlación así directa del Helicobacter pylori con el cáncer gástrico, ¿no? Hay un ya mecanismo que ha sido explicado. Entonces, recuerden bien, esta mucosa nos protege mientras está vigente. Ya en lo que es debajo del epitelio viene lo que se llama la lámina propia, que es un tejido conectivo laxo, pero que en este caso, sobre todo en el fondo y en el cuerpo, está ocupado por unas glándulas que se llaman glándulas gástricas o glándulas fúndicas. Son unas glándulas tubulares bastante rectas. No sé si mejor pasamos a la siguiente o a la anterior. Acá estaba la imagen esta, ¿no? Donde estamos viendo los pliegues, las fositas y la glándula, ¿no? Las glándulas gástricas. Son unas glándulas tubulares bastante largas que ocupan toda la mucosa del estómago. Y si vemos acá, esta glándula lo podemos dividir en tres partes para no complicarnos mucho. Una zona, un tercio superior, medio, inferior, por lo que podría ser el cuello, el cuerpo y el fondo, ¿no? Entonces, dependiendo en qué zona estemos, va a haber mayor o menor predominio de un tipo de células que forman parte de esta glándula. Les recuerdo que en esta glándula vamos a encontrar varios tipos de células. Unas se llaman mucosas del cuello, que se parecen a las mucosas del epitelio. Las otras que están a nivel del cuello se llaman células inmaduras, células madre o indiferenciadas. Estas células tienen una gran importancia y sobre eso un par de palabras. En todo epitelio hay células inmaduras que se encargan de permanentemente estar en proliferación y división para poder reemplazar a las células del epitelio de cubierta, estas células que producen moco, que permanentemente están siendo agredidas. A partir de estas células madre se forma nuevamente el epitelio, ¿no? Se forma nuevamente el epitelio. Igualmente, las células que están debajo, las células de la glándula, igualmente, en un problema de gastritis, como vamos a comentar más adelante, se van a destruir y estas células madre van a tratar de regenerar a todas estas células, ¿no? Entonces, pero llega un momento en que la gastritis, la agresión es tan exagerada que estas células no saben qué hacer. Proliferan, mitosis. Por ahí surge una mitosis aberrante y se acabó. ¿Qué surge? El cáncer gástrico. Un tipo de adenocarcinoma gástrico surge a partir de estas células indiferenciadas del cuello, ¿ya? Del cuello. Las otras células ya tienen que ver ya en la zona superior y media con estas células que vemos acá que se llaman células parietales, ¿ya? Entonces sobre eso es lo que el caso clínico que estamos hablando y que vamos a ver acá. Este es un corte histológico donde vemos las glándulas y donde vemos acá las células parietales, ¿no? Que son estas que se ven acá, bien rojitas, ¿no? Con un citoplasma bien rojo, que tiene como función más importante la producción, no digo producción, con la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya?
recuerden ustedes que existe un mecanismo de cómo se secreta el ácido clorhídrico. Porque decía, no digo producción porque ustedes se imaginan si una célula produciría ácido dentro de su citoplasma, esa célula se destruye, ¿no es cierto? Entonces la manera como se produce el ácido clorhídrico es así, miren ustedes. A partir de CO2 y agua se forma el ácido carbónico por una hidrasa carbónica. Este después se va a separar en bicarbonato, ion hidrógeno. El ion hidrógeno a través de una bomba ATPasa, ¿no?, de ion hidrógeno potasio, se libera a unos canalículos intracelulares. Hay unos canalículos dentro de las células parietales, ahí va a salir el ion hidrógeno. Por otro lado, a través de un transporte activo se absorbe cloruro de sodio, este se va a separar, y el cloro por su lado también va a salir a los canalículos, y así se van a unir y van a formar el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, recuerden bien, el ácido clorhídrico se forma en los canalículos intracelulares de las células parietales. Si alguna vez le preguntan eso, ¿dónde se forma el ácido clorhídrico? Les pueden decir pues en el aparato de Golgi, en el retículo endoplasmático rugoso, les pueden decir en los lisosomas, no sé, cualquier otra respuesta, ¿no? La respuesta es en los canalículos intracelulares, ahí donde se forma el ácido clorhídrico. Y la otra estructura importante que se forma en las células parietales es el factor intrínseco. El factor intrínseco de la vitamina B2, ¿ya? B2. Entonces, si regresamos a nuestro caso, es un paciente que hace una gastritis crónica. La gastritis crónica produce una atrofia de la mucosa, una atrofia de las glándulas y disminuye el número de células parietales. Al disminuir el número de células parietales, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la acidez del estómago. El pH del estómago está más o menos entre 1 y 2. Va a disminuir esta acidez, va a haber una hipoclorhidria o una aclorhidria, dependiendo del grado de disminución de estas células. Y la otra consecuencia es una disminución del factor intrínseco. ¿Cómo funciona esto del factor intrínseco? Nosotros en nuestra dieta ingerimos vitamina B12, ¿no? Normalmente en los alimentos hay vitamina B12. Esta llega al estómago y se une con el factor intrínseco. El factor intrínseco es como una proteína transportadora de la vitamina B12, ¿ya? Así juntos viajan al intestino delgado, más específicamente a nivel del ilion, van a ser absorbidos. Existen receptores a nivel del epitelio del intestino delgado, receptores para el factor intrínseco, ¿no? Se unen y se absorbe la vitamina B12. Al no haber factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12. Entonces se produce una anemia por deficiencia de vitamina B12, que es una anemia macrocítica megaloblástica, ¿no? Eso que le estoy describiendo por una gastritis es una anemia solamente por deficiencia de vitamina B12. ¿Cuándo es una anemia perniciosa? Cuando hay anticuerpos, ¿no es cierto? Anticuerpos contra las células parietales, contra el factor intrínseco específicamente, ¿ya? Recuerden, hay una gastritis que se llama inmunitaria, o sea, un componente inmunológico que hace que se formen anticuerpos contra el factor intrínseco, por lo tanto, no necesariamente va a haber una gastritis como lo que estamos describiendo, sino va a haber un problema inmunológico, y ahí cuando se le llama anemia perniciosa. Eso con relación entonces a las células parietales y a propósito de nuestro caso. Los otros tipos de células son las células principales, son unas células que lo vamos a ver
en la parte más que nada basal, en el fondo de las glándulas. Son unas células que se caracterizan por tener un citoplasma con unos gránulos morados. Estas células producen lo que se llama el pepsinógeno. Acá también tengamos mucho cuidado en decir que produce pepsina, ¿ya? Estas células producen pepsinógeno, que es una proenzima que luego, cuando es secretado en la luz del estómago, se convierte en la enzima activa, que es la pepsina. Además, también, como saben ustedes, produce la lipasa y una renina gástrica, ¿ya? Es bueno que recuerden eso. Acá, lamentablemente, no se ve. Hay unas células que se llaman ahora enteroendocrinas. Son células que antiguamente formaban parte de lo que se llama el sistema APUT, ¿no? Y antiguamente se le conocía con el nombre de células argilófilas, ¿no? Porque tenían afinidad por las sales de plata. Existe todo un sistema enteroendocrino difuso, que lo vamos a encontrar a nivel de todo el aparato gastrointestinal, de células que producen determinado tipo de hormonas y que tienen muchas de ellas una función más bien paracrina, ¿no? Paracrina, es decir, actúan sobre células vecinas. El ejemplo más característico lo vamos a ver a continuación a propósito del píloro, ¿no? El píloro es la región que está al final del estómago, que se diferencia muchísimo del fondo y del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Una, que los pliegues, las fositas son muy profundas, las arrugas son mucho más profundas, ocupan prácticamente la mitad de toda la mucosa, y en la mitad más interna lo que vamos a encontrar nosotros son unas glándulas más bien de tipo mucoso, glándulas mucosas que ya no vamos a ver las células parietales ni principales, nada de ese tipo de células. Van a ser células mucosas, pero por ahí una que otra célula, como ven acá ustedes, que se conocen con el nombre de célula G, células productoras de gastrina, ¿no? Ese es el mejor ejemplo de una célula que forma parte del sistema enteroendocrino difuso, es decir, la célula G, que produce la hormona que se llama la gastrina. ¿Qué hace la gastrina? La gastrina estimula la liberación del ácido clorhídrico, ¿no es cierto? O sea, aumenta la acidez del estómago. Así como lo hace la acetilcolina por un lado, la gastrina por otro lado, ¿no? Ustedes recuerdan las fases de la estimulación gástrica, o sea, de la liberación del ácido. Hay una fase cefálica, una fase gástrica, una fase entérica, ¿no? Entonces, en la fase gástrica la que interviene más es la gastrina. Ustedes tienen que recordar también cuando estamos hablando de esto, y rápidamente lo tienen que correlacionar, los mecanismos de acción de los medicamentos, ¿no? ¿Dónde actúa el omeprazol? ¿Qué es lo que hace el omeprazol? ¿Qué es lo que hace la ranitidina? Los antagonistas de la histamina. La histamina es producida por una de estas células enteroendocrinas y estimula también la liberación de ácido. Entonces, al usar medicamentos antihistamina, lo que vamos a hacer es disminuir la acidez gástrica, ¿no? El omeprazol, ¿dónde actúa? Actúa en esa bomba ATPasa ion hidrógeno, a ese nivel actúa. Por lo tanto, evita también la liberación del ion hidrógeno, sobre todo, ¿no? Mayormente del ion hidrógeno. Es bueno que recuerden eso. Este es el mecanismo de la célula G, ¿no? La histamina, hay receptores de histamina en las células parietales que van a estimular la liberación del ácido. La célula G lo que va a producir es la gastrina, igualmente va a estimular la liberación de eso, ¿no? Recuerden que también la acetilcolina tiene que ver esto, ¿no? Sobre todo cuando se trata de estimulación a través del parasimpático, ¿no? Bueno, hemos hecho una rápida versión del estómago. Ahora rápidamente vamos a revisar también
Ojalá que nos alcance el tiempo. El intestino delgado. El intestino delgado, a diferencia del estómago, por supuesto, lo que más caracteriza es la presencia de las vellosidades, ¿no? Las vellosidades intestinales es lo que más caracteriza el intestino delgado. Y cuando hablamos de una vellosidad, cuando hay una evaginación de la mucosa, ¿no? Y la mucosa, como les dije en algún momento, está formada por un epitelio y una lámina propia. El epitelio del intestino delgado es un epitelio monoestratificado, cilíndrico, con chapa estriada y células caliciformes. A la microscopía electrónica se ha visto que la chapa estriada está dado por la presencia de las microvellosidades, ¿no? Y las células son las células absorbentes o enterocitos también, como se les llama, ¿no? Hay células caliciformes que producen mucina, también hay células enteroendocrinas, ¿no? Y la otra característica del intestino delgado, así como produce evaginaciones, produce invaginaciones. Hay unas glándulas que se llaman glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, que son esto que están viendo acá ustedes, que de lo interesante que tiene esta cripta de Lieberkühn es la presencia al final de estas células que se llaman las células de Padet. Las células de Padet no forman parte de un sistema enteroendocrino, no. Las células de Padet lo que hacen es producir unas enzimas, tiene abundantes lisosomas y lisosimas, tiene también otra molécula que se llama defensinas o criptinas, también cualquiera de esos nombres, ¿no? Que tiene que ver con la función que tiene la célula de Padet. ¿Cuál es la función de la célula de Padet? Mantener el equilibrio de la flora intestinal, es decir, evita la invasión de gérmenes patógenos en el intestino delgado. Al haber una disminución de células de Padet, ¿qué es lo que vamos a esperar? Una invasión patógena del intestino delgado, infección del intestino delgado, una enteritis, ¿no? Y entonces, mientras haya células de Padet, esto no va a ocurrir. Recuerden entonces solamente ese detalle. Cuando queremos diferenciar, bueno, este es el epitelio con sus diferentes tipos de células. Recuerden que a nivel de esta vellosidad, esto que ven de color amarillo, se llaman quilíferos en español, en inglés le llaman lácteo. Los quilíferos es el lugar donde se inicia la vía linfática, es bueno que ustedes recuerden eso, ¿ya? A nivel del intestino delgado, el lugar donde se inicia la vía linfática se llama quilífero. ¿Y por qué hablamos de la vía linfática? La vía linfática en el intestino delgado tiene una gran importancia porque a través de esta vía linfática se transporta los lípidos, los kilomicrones, ¿ya? Es la vía predilecta para los lípidos. La absorción de los lípidos pasa hacia el quilífero directamente. Estas son la estructura de las vellosidades intestinales, ¿no? que tiene toda una estructura, un armazón formada por filamentos de actina, ¿no? En el extremo más distal, por acá hay una estructura que se llama glucocálix. Esto a propósito de la importancia que tienen las microvellosidades. ¿Cuál es la función, o se lo digo de otra manera, cuáles son las estructuras que tienen que ver con una mayor absorción intestinal? ¿No? Las microvellosidades, las vellosidades, ¿no es cierto?, de lo que acabamos de hablar. Y la otra estructura, una más grande, como un cerro, lo que se llaman los pliegues circulares o válvulas conniventes, también es considerado como una estructura que aumenta, y eso lo vemos mayormente en el yeyuno. No sé si ustedes recuerdan, cuando uno toma una radiografía, las rayas que uno ve, esas son los pliegues circulares. Algunos hablan de un cuarto componente, y era lo que les decía, esto que está arriba, que se llama el glucocálix. El glucocálix lo que haría es, iniciaría o tendría como receptores para, sobre todo, los carbohidratos, porque estos son carbohidratos, ¿no?
a ese nivel se iniciaría el proceso de metabolismo de los carbohidratos. Bueno, esto es un cuadro que rápidamente para diferenciar lo que es el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿no? Y porque uno dice intestino delgado por las vellosidades, pero después hay que hacer la segunda pregunta, ¿pero qué parte del intestino delgado? Duodeno, yeyuno, ilion, ¿no? Entonces, el duodeno lo conocemos por la presencia de lo que se llama las glándulas de Brunner, ¿no? Las glándulas de Brunner. El ilion por la presencia de lo que se llama las placas de Peyer, las placas de Peyer. Y el yeyuno, porque no tiene ninguno de los dos, al final de cuentas, ¿no? O sea, es por descarte. Algunos hablan de algunas diferencias con relación a sus vellosidades, ¿no? Un poco que uno termina como en hoja, ¿no? Otros como si fueran dedos, ¿no? También podría servir, ¿no? Estoy retrocediendo. Ah, ya. Así se ve el intestino delgado. Miren ustedes las velocidades. Esta es una coloración especial que nos hace notar la cantidad de células caliciformes. La cantidad de células caliciformes versus absorbentes va aumentando conforme nos vamos alejando del duodeno. Cuando nos vamos acercando al intestino grueso, la cantidad de células caliciformes va a ir aumentando y disminuyendo la cantidad de células absorbentes. Disminuyendo nada más, ¿ya? Pero no, no desaparece. Entonces, para terminar, el intestino grueso es la característica más importante es que ya no tiene vellosidades, ¿no es cierto? Ya no tiene vellosidad, ya no tiene esto, solo está hacia abajo. Y miren ustedes ahí, ¿no? Claramente se ve, desapareció el cerro hacia arriba y lo que vamos a encontrar es solamente glándulas intestinales. Por supuesto hay un epitelio de cubierta, lo que vamos a ver son las glándulas intestinales. Como ven acá ustedes, predominan las células caliciformes, pero todavía hay células absorbentes. En este caso, ¿cuál es la función de las células absorbentes? El intestino delgado es claro, ¿no es cierto? Absorción de nutrientes. Pero en el intestino grueso se absorben nutrientes. No, ¿no es cierto? ¿Qué se absorbe en el intestino del grueso? Agua, ¿no es cierto? Agua. Entonces, la función del intestino grueso, entonces, ¿qué cosa es? Darle consistencia a las heces, ¿no? Al final de cuentas tiene que ver con darle consistencia a las heces. Si bien cierto, tiene otras funciones, como interviene en el metabolismo de algunas vitaminas, ¿no? Pero tiene que ver, recuerden que acá también hay células regenerativas y hay células también enteroendocrinas, ¿no? Miren ustedes, con HE y con una coloración especial, la cantidad de células caliciformes que uno puede ver, ¿no? Bueno, entonces eso era con relación al tubo digestivo. Ahora vamos a avanzar un poco con lo que es la parte de glándulas anexas. A ver, veamos ese caso. Veamos ese caso. Es un niño de 15 años que presentó un cuadro de hepatitis viral. La evolución clínica fue favorable, probablemente de una hepatitis viral A, ¿no? La biopsia mostró una regeneración completa de todos los hepatocitos dentro de lo que es la estructura lobulillar normal. ¿Qué tejido permitió esto? Que al final haya una recuperación completa del hígado. Dentro de lo que está mencionados ahí. Las fibras reticulares, ¿no es cierto? Entonces, claro, ustedes ya tienen la respuesta. Las fibras reticulares. Vamos a ver por ahí algo de esto. Bueno, el hígado, pues, como saben ustedes, es el segundo órgano más grande del cuerpo humano. ¿Cuál es el primero? La piel, ¿no es cierto? Pero es la segunda glándula más grande. Es una glándula exocrina y endocrina, ¿no? Pesa 1,5 kilos.
una cápsula de tejido conectivo que se llama la cápsula de Gleason. A partir de ahí se emiten prolongaciones dentro del órgano y a partir de ahí surge toda una red, una malla de fibras reticulares. La función más importante de las fibras reticulares es mantener la arquitectura normal del órgano, la estructura. Si bien es cierto, sirve de sostén a las células, pero la otra función más importante es que mantiene la arquitectura normal de los órganos. Entonces, en el caso del hígado, cuando se produce una hepatitis viral aguda, hay necrosis hepática, o sea, hay muerte de los hepatocitos, ¿no? Después viene, durante el curso de la enfermedad, la etapa de regeneración de los hepatocitos, pero como existe todo un armazón de fibras reticulares que le sirven de molde, los hepatocitos vuelven a colocarse en el mismo sitio, en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué pasaría en el absceso hepático? ¿Qué pasa en el absceso hepático? Hay necrosis hepática, ¿no es cierto? Hay destrucción de hepatocitos, se forma pus, y las bacterias, como el estafilococo que está produciendo el absceso hepático, destruye a las fibras reticulares. Hay unas colagenasas que se comen las fibras reticulares, y al comerse las fibras reticulares, nunca más esos hepatocitos van a regenerar y nunca más van a formar nuevamente un lobulillo hepático. Entonces, en esa zona, ¿qué es lo que va a haber? Una cicatriz, ¿no es cierto? Una fibrosis. Eso era la idea de transmitirles esto como algo muy importante, ¿no? Y la gran diferencia entre una hepatitis viral aguda y un absceso hepático con relación a las fibras reticulares y la función que tienen estas. El hígado, la manera como estudiamos el hígado últimamente ha cambiado, pero se mantiene esto del lobulillo hepático clásico, ¿no? Que es más que nada, es una manera de estudiar el hígado desde el punto de vista morfológico, anatómico, ¿no? Es un hexágono, un polígono que tiene al centro una vena, y en los ángulos tiene lo que se llama la triada, el espacio porta, con que tiene como componentes, ¿no? Una vénula, rama de la vena porta, una arteriola, rama de la arteria hepática, y el conducto biliar, ¿no es cierto? La vena central. Los sinusoides hepáticos es el lugar donde se mezcla la sangre, tanto venosa como arterial, y la columna de hepatocitos que de manera radial van a ir hacia la vena centrolobular, ¿no? Imágenes tridimensionales. Esta es una lámina del hígado de cerdo donde se delimita muy bien el lobulillo hepático clásico, la vena centrolobular, los espacios porta, y que contiene cada espacio de porta, ¿no? Acá está la vénula, la rama de la vena porta, la arteriola, rama de la arteria hepática, el conducto biliar. Hay tejido conectivo, hay uno que otro linfocitos. Algunos hablan que hay un vaso linfático, ¿no? que debería de haber, por supuesto, pero sin embargo, algunos en esta zona de acá, entre el espacio porta y la primera capa de hepatocitos, esta zona se llama la membrana limitante, la placa limitante. Entonces, por ahí, en este espacio, habría un espacio que se llama el espacio de Moll. Ese espacio de Moll, para algunos, es el origen, el inicio de la vía linfática, y para otros es como si fuera el espacio de Dice a nivel del espacio porta, ¿no? Igual, imágenes tridimensionales, ¿no? Y con relación a la placa limitante, solamente les quería hacer notar algo. Existe lo que se llama la hepatitis crónica, ¿no es cierto? La hepatitis, sobre todo la hepatitis B, va a la cronicidad. Ya hay dos tipos de hepatitis, la hepatitis crónica persistente y la hepatitis crónica activa. Desde el punto de vista histológico, ¿cuál es la gran diferencia entre una y otra? Las dos producen triaditis, o sea, producen un infiltrado inflamatorio crónico a nivel del espacio porta. Pero la gran diferencia es, mientras que la persistente
respeta la placa limitante, ¿no? La activa, rompe la placa limitante, invade, ¿no? Produce necrosis de los hepatocitos a ese nivel, ¿no? Entonces es mucho más invasivo. Por eso todos sabemos que la hepatitis crónica activa, pues el tratamiento es mucho más difícil y el pronóstico es mucho más malo en comparación a la persistente, y sabemos que después ellos pueden evolucionar hacia la cirrosis, por ejemplo, ¿no? La otra manera de estudiar es el ovillo portal, es decir, es un triángulo que tiene como centro un espacio porta y los ángulos la vena centrolobular, ¿no? Si queremos hacer un corte, ¿no? He tratado de hacer un corte para más o menos delimitar cómo sería un lobulillo portal. Pero este es lo más interesante, la manera como ahora se estudia el hígado desde el punto de vista funcional, no morfológico sino funcional. Lo que se llama el acino portal, el acino hepático o acino de Rapoport, cualquiera de esos nombres usted lo va a encontrar en la literatura. Es un rombo que tiene dos espacios porta y dos venas centrolobulares, ¿no? Si lo vemos acá, este acino de Rapoport tiene tres zonas. La zona 1 es la zona que está muy cerca a los espacios porta. La zona 3 es la zona más alejada y que está mucho más cerca a la vena centrolobular, ¿ya? La vena centrolobular. Decimos que desde el punto de vista funcional tiene una importancia. ¿Por qué? Recuerden que el espacio porta contiene una vénula y una arteria. La arteria es rica en oxígeno, que al juntarse en los sinusoides va a aportar oxígeno a la sangre de los sinusoides. Y la vénula es una sangre rica en nutrientes, porque la vena porta, ¿de dónde viene? ¿O de dónde se origina? Es de la unión de la mesentérica superior y la esplénica, ¿no es cierto? Se juntan los dos y forman la vena porta. Por lo tanto, la mesentérica superior trae nutrientes del intestino delgado, sobre todo proteínas y carbohidratos. Recuerden que los lípidos prefieren más la vía linfática, lo cual no quiere decir que no haya, ¿no? Entonces, la zona 1, los hepatocitos que están en la zona 1, ¿cómo crees que son? Pongamos esta imagen que es mucho más elocuente, ¿no? Acá. Hablamos de la zona 1, toda esta zona de acá, ¿ya? Toda esta zona de acá. Estos hepatocitos reciben una mayor cantidad de oxígeno y una mayor cantidad de nutrientes. Por lo tanto, son unos hepatocitos bien nutridos, bien oxigenados, ¿no es cierto? Y conforme la sangre va yendo hacia la vena centrolobular, ¿qué va a pasar con la zona 3 de Rapoport? Mucho menor cantidad de oxígeno y mucha menor cantidad de nutrientes, en condiciones normales. Ahora pongamos en la situación de condiciones patológicas, donde no haya mucha oxigenación, donde no haya muchos nutrientes. ¿Qué va a pasar con la zona 3 de Rapoport? Cuando no hay mucho oxígeno, como ocurre en esta patología. Bueno, ese es un cuadro donde vemos algunas características de la zona 3 con relación a sus funciones metabólicas. Hay diferencias, como se dan cuenta. Ahí. La insuficiencia cardíaca. Ustedes después han escuchado hablar de la cirrosis cardíaca, ¿no es cierto? Se inicia así. Hay una menor oxigenación y la zona 3... En la zona 3 se produce necrosis hepática, esteatosis hepática y después esto va a ir a la cirrosis. La zona 3 de Rapoport. Entonces recuerden bien, si es que una persona estuviera en ayuno, no se nutre bien, una persona desnutrida, ¿no? ¿Dónde creen que es la esteatosis hepática? Igual, ¿no? En la zona 3. La zona 3.
Ahora, veamos la otra situación. Por esta misma sangre llegan también toxinas, drogas, ¿no es cierto? Esas drogas, ¿dónde llegan primero? A la zona 1. Entonces, las hepatitis tóxicas o la hepatotoxicidad, ¿dónde se da mayormente? En la zona 1. ¿Y quién se salva? La zona 3. Entonces, si hablamos del alcohol, el alcohol, ¿dónde creen que puede producir esteatosis hepática? En la zona 1, ¿no? Si lo vemos con esa lógica, la zona 1 sería... Entonces podríamos diferenciar una esteatosis hepática por desnutrición versus por alcoholismo, aunque algunas veces se mezclan las dos cosas, ¿no? Porque un alcohólico es desnutrido a la vez, ¿no? Entonces, esa es la importancia del acino hepático, del acino de Rapaport, ¿no? Con relación a la célula más importante es el hepatocito, ¿no? El hepatocito, la célula hepática, es una de las células más completas que tiene el organismo. Me canso de decirles que tal vez es la célula que tiene la mayor cantidad de organelas, de todos los tipos de organelas, mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, liso, peroxisomas, lisosomas, todas las organelas, habidas y por haber, están en grandes cantidades. Tanto es así que hasta se da el lujo de tener dos núcleos algunas veces, ¿no? Dura 120 días, su tiempo de vida media 120 días, después vuelve a regenerarse, ¿no? Tiene varias caras. Una de esas caras da lo que se llama el espacio de Dice, que vamos a ver a continuación, ¿no? Acá está el hepatocito, mire la cantidad de organelas. Este es el espacio de Dice que vemos, bueno, esta es la microscopía electrónica del hepatocito con sus organelas. Y con relación al espacio de Dice vamos a hacer un par de comentarios que son importantes y son lo que ahora se habla mucho, ¿no? Este espacio de Dice normalmente contiene unas células que se llaman células estrelladas o células de Hito o lipocitos, cualquiera de esos nombres. Estas células en condiciones normales van a almacenar grasa y vitamina A, ¿ya? Grasa y vitamina A. Esa es la función normal de las células de Hito o células estrelladas. Ahí vemos varias imágenes de esto. Uy, ¿qué pasó? Me fui hasta el último.